Les damos las gracias por su paciencia y voluntad y por su compañerismo en este viaje espiritual. Hola a todos. Bienvenidos a nuestra comunidad espiritual. Aquí, valoramos la paciencia, la voluntad y el compañerismo. Juntos, exploramos el viaje de la vida. Caminamos juntos, apoyándonos en cada paso. Aquí, no estás solo. Tu viaje es nuestro viaje. Descubre la paz, la serenidad y la conexión en nuestra comunidad. Enfrentamos desafíos, celebramos victorias, crecemos juntos. Elevamos nuestras almas, alimentamos nuestro ser. En este viaje espiritual, encontramos propósito y significado. Gracias por unirte a nosotros. Juntos, somos más fuertes. Juntos, somos uno. Gracias por Recuperando la inocencia. Este estudio se llama así, Recuperando la inocencia. Vamos a tomar como base la escritura de Mateo 19, capítulo 19, versos 13 al 15. Buenas noches, días, tardes, amados hermanos, según la hora que escuchen o lean este estudio, el cual hemos llamado así, Recuperando la inocencia. Luego el motivo del título, el mismo estudio se encargará de que entiendan por qué ese título. Bien, nuestro Señor Jesucristo bendiga a todos mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Estén en la parte del mundo que estén, y sea en sus hogares, ya sean sus hogares, o con la familia, o solos en donde estén escuchando. Que Él esté allí con ustedes, pues en su palabra, Él está presente donde ustedes puedan estar en Él. Esto es, que si están trabajando pero escuchando este estudio, nuestro Señor estará en ustedes y ustedes en Él, porque así lo dijo Él, donde esté mi palabra estaré yo, y no está escrito así, pero no es difícil entender que Él es la palabra viva de Dios, su primer creación, el verbo de Dios, y donde esté el verbo, que es palabra de verdad, allí está nuestro Señor. Pero ustedes pueden decir, Él dijo 2 o 3, cierto. ¿Y cómo sabe usted que 2 o 3 no están escuchando el mismo estudio? Pues si hay más de 2, allí está Cristo en ustedes. Amén. Luego el saludo y las bendiciones sean extensivas a sus familias y a sus seres queridos, y sus hogares sean bendecidos. Y todo cuanto ustedes bendigan, su trabajo, su economía y toda necesidad sea suplida por nuestro Señor. Pues Él dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas les serán añadidas. Y estaba hablando de las cosas materiales y espirituales. Amén. Bien, vamos a ello. En Mateo capítulo 19, verso 14, el Señor Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Antes en Mateo capítulo 18, verso del 1 al 3, dijo, en aquel tiempo los discípulos vinieron, o dice más bien, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Primero, haremos un análisis de estas cosas, comenzando por esto. Este pasaje es una muestra del amor y la compasión que Jesús tenía por los niños. Él los consideraba como un modelo de inocencia y pureza, y les enseñó a sus discípulos que deberían de ser como ellos, para entrar en el reino de los cielos. Hablando sobre la importancia de la inocencia en la vida de un niño, y cómo Jesús valoraba esa inocencia, y cómo el pecado y la maldad corrompen esa inocencia, y cómo los adultos pueden aprender de los niños para recuperarla. Bien, para hablar de la inocencia debidamente, siempre hay que ver todo para poder hablar con la verdad y entender el lado espiritual y material. Primero hay que saber que la inocencia tiene 2 lados,
o son dos clases de inocencia. Primero, hablemos de la inocencia de un delincuente en la vida física. Y digamos que a un delincuente lo atrapan robando, lo llevan al juez y el juez pregunta, ¿por qué robaste? Y digamos que el delincuente dice al juez, su señoría, así les dice, mire usted, yo soy un hombre pobre y tengo 2 meses sin encontrar trabajo. Así que estábamos pasándola muy difícil mi mujer, mi hijo y yo. Luego la cosa se puso peor, mi hijo se enfermó gravemente y traté de conseguir dinero prestado. Pero, ¿quién le presta dinero a un pobre como yo? Así que en mi desesperación y la de mi mujer, dije lo conseguiré como sea. Pero se atiende a mi hijo en el hospital. Y no encontrando más, vi a ese hombre de traje contando mucho dinero en el banco. Fui y tomé un pedazo de tubo de PVC, de agua de la construcción que está cerquita, y me lo metí a la bolsa de la chamarra. Fui y lo esperé afuera del banco. Cuando el amigo salió me puse a su espalda y con el tubo dentro de la chamarra le dije que era una pistola y que me diera 50,000 y se podía ir tranquilo. Me los dio y yo corrí al hospital a pagar. Luego vi un policía que buscaba al ratero y le dije que yo era quien había robado al señor de traje en el banco, pero que ya los había pagado. Él solo me puso las esposas y me llevó a la comisaría y el Ministerio Público me mandó para acá con usted para que me den mi condena. El juez lo manda a sacar afuera y hace pasar al robado y le pregunta, ¿quién lo robó? ¿Quién lo robó? ¿Le hizo daño? Él dijo, no señor, solo el susto. Creí que me quitaría todo y fíjese usted que son 5 millones y lo saqué del banco para abrir un bar de lujo, usted sabe, la crema y nata de la sociedad. El juez dijo, ¿cuánto paga usted por el permiso para eso? Y dice el rico, pues me cobran como 100,000, pero vale la pena, en una semana los repongo. Sí, dijo el juez. ¿Y tiene usted hijo? El rico dijo, 1 señor, pero es un bueno para nada. Preguntó el juez, viendo que el hombre era egoísta, ¿cómo se llama él? Contestó el rico, se llama Erubey, por decir un nombre. Esto lo digo yo, por decir un nombre. Le preguntó, ¿lleva su apellido, verdad? Dijo el rico, sí señor. Ah, contestó el juez, le pregunté porque parece que hubo un accidente y un joven rico, hijo de un empresario, parece que está mal herido. El rico dijo, no puede ser mi hijo, no puede ser. Dijo el juez, bueno, Dios no respeta ricos ni pobres. Dijo el rico, sí señor juez, pero mi hijo. E iba frunciendo la cara y el ceño en señal de querer llorar. El juez le dijo, yo pensé que usted no lo quería, pues como dijo despectivamente, es un bueno para nada. El rico dijo, señor, es mi único hijo, ¿cómo no lo voy a querer? Pregunte por favor si es él. El juez le dijo, ¿usted pagaría todo lo que trae para salvar a su hijo, si fuera él? El rico dijo, hasta más, toda mi fortuna daría por la vida de mi hijo. El juez preguntó, ¿y si usted no tuviera dinero? El hombre gritando dijo, pues robaría o haría lo que fuera para salvar a mi hijo. Dijo el juez, señor, tranquilo, no es su hijo, pero quería que viera la situación de quien lo asaltó hoy. Él tiene su hijo grave en el hospital y no lo operarán en el hospital a menos que pagara, o no lo operarían en el hospital a menos que pagara exactamente lo que le robó. Él ni siquiera se compró una torta para él, y eso que tiene 3 días sin comer, él y su mujer. Tiene 3 o 2 meses sin encontrar trabajo y su hijo se puso grave. Él hizo lo que usted dijo que haría. Le propongo un trato. Usted perdone a ese hombre y cuando tenga su bar, dele trabajo, de lo que sea, solo que se gane el sustento. Y yo le consigo el permiso para su bar. El hombre rico aceptó, después de pasar el susto, y agradeció al juez y sacando de su maletín 10,000, le dijo, le da a ese hombre este dinero y le dice que vaya a verme para darle trabajo. ¿Le da mi dirección a usted? Sí, muy bien, contestó el juez. Y mandando a traer al preso, platicó con él y le dio la noticia. No había cargos, quedaba libre.
Él salió de allí inocente de delito alguno. Una reflexión para esta historia inventada. O sea, inventada porque yo la acabo de inventar. Es que Dios se vale de un inocente para mover las cosas. En este caso, el hijo del que robó y el hijo del rico. Ambos inocentes. Uno grave por falta de alimento y el otro grave de carácter porque no fue enseñado a trabajar con amor. Aquí lo que destacamos entonces es la inocencia gracias al juez. Pues bien, y reflexionando en esto mismo, pero espiritualmente nuestro juez es aún más justo, que no hará por los pecadores, pero requiere de motivos rectos para interceder por nosotros, ¿cierto? Bien, he contado esta historia para más o menos entender la historia al parecer real del ladrón que crucificaron junto a Jesús nuestro Señor, de cómo el Señor seguramente sabía los motivos de por qué ese hombre podía ser justificado inocente. Eso está en Lucas capítulo 23, verso 39 al 42. Dice allí, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo, ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Ahí está otro justificado, sea real o no. ¿Ve? ¿Por qué dije al parecer real? Porque esa mención solo está en el Evangelio según Lucas. Los otros 3 evangelios no mencionan eso. Mencionan a los ladrones, pero no mencionan eso. Entonces, como la palabra de Dios dice, en boca de 2 o 3 testigos conste todo negocio, pues puse esa historia así. Bien, entonces ya vimos un caso de inocencia terrenal, bueno, la de la historia inventada y esa, de inocencia terrenal o material, la cual otorgan los hombres a hombres culpables. Lo mismo el delincuente que es condenado y paga el delito o castigo por sus hechos malos. Después de pagar con castigo, ya son totalmente inocentes. Pero la sociedad los marca como delincuentes y eso se queda como una mancha en ellos. Bien, ahora veamos la otra inocencia material, con la cual nacemos. La otra inocencia material con la cual nacemos. Yo había enseñado que nadie era inocente, ni aun los niños, porque es verdad, pues nacemos en pecado, o sea, tenemos pecado encima. Y eso va con nosotros hasta que el cuerpo muere. Es la mancha. ¿Ve? Así dijo Dios en Génesis capítulo 2, verso 16 al 17. Dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Luego, aún la serpiente reconoció que Dios dijo eso, diciendo a Eva, con que Dios les dijo que no deben comer de todos los árboles. A lo que Eva contestó, que solo de uno de ellos no podían comer porque morirían. Y pues ellos comieron de todas maneras y murieron por esa causa. Eso nos dice que Dios los hizo para que fueran eternos, si obedecían su palabra. Como no lo obedecieron, perdimos la eternidad, perdieron la inocencia. ¿Ve? ¿Cierto? Bien. Y como nosotros nacimos de ellos, pues estamos condenados igual que ellos, pero con menos tiempo de vida. Y eso por causa de la maldad, pues por eso Dios trajo el diluvio. Génesis capítulo 6, versos del 5 al 7, dice allí, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, todo pensamiento, todo designio, toda decisión de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, o sea, siempre, solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra. Se arrepintió no quiere decir que falló. Se arrepintió es que se sintió mal, o sea, sintió mal. Y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré, esto es, raparé, quitaré de sobre la tierra, de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho.
y diciendo, amén, o sea, hasta allí, me arrepiento de haberlos hecho. Y decidió Dios acortar su tiempo de vida. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 6:3. Dice, y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Contender es estar batallando con él para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Amén. Ahí está el recorte de la vida por la maldad. Como vemos, se perdió la inocencia en aquel tiempo, y lo primero, eso, la inocencia, nos costó la vida del cuerpo. Y lo segundo, se corrompió el espíritu y se fueron los buenos sentimientos, y nos costó la vida del espíritu. Por ese mismo caso, Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Cuando una nación pierde sus buenos sentimientos, se hace beligerante y solo le importa lo material. Esto es, ser rey, ser dueño de todo, conquistar todo. Amén. Y lo curioso es que, aún así, morirán. Murió Gengis Khan, murió Alejandro Magno, murió Nabucodonosor, murieron los Césares romanos, murió Napoleón Bonaparte, murió Adolf Hitler. Todos los conquistadores mueren y se cae su reino. Mueren los papas. ¿Y para qué les sigo? Mueren todos los conquistadores, los más grandes magnates, todos los grandes presidentes. ¿Y qué queda de ellos? Nada. Y un día su nombre no será ni recordado por nadie. Bien, volveremos al tema. Ellos jamás recobrarán su inocencia. No hay manera para ellos, como tampoco para los que se rebelaron contra Dios, pues perdieron la esencia de su espíritu. Esa fue la causa que Dios recortó la vida del hombre en lo natural. Bien, decía que cuando nacemos, el único pecado que tenemos es el original, o sea, el que heredamos desde el principio. Recuerden que heredamos las características de nuestros padres y el pecado está en la sangre también, pero en el espíritu nacemos inocentes. Y conforme crecemos vamos perdiendo la inocencia y nos vamos contaminando de mentiras, de males, de injurias y de muchas cosas más. Al llegar a la mayoría de edad ya hemos perdido toda inocencia espiritual. Estamos totalmente contaminados de religión, de filosofías, de tradiciones y de palabras sucias. Ya pensamos puras cosas de ser mejores, más grandes, yo soy y solo yo. Nos volvemos egoístas, soberbios, caprichosos, altaneros, sin respeto, sin valores morales, injuriosos y faltos de responsabilidad, hasta de nuestras propias cosas. No nos importa más que ser algo o alguien, a quien admire la gente, sea como sea. Si hay que asesinar, lo hacen sin importar el mal y los daños que provocan. Y aún sabiéndolo, no les importa. Esta es la generación igual a la que era en tiempos de Noé. Y es imposible que siendo así se pueda entrar en el reino santo, en un reino santo, donde todo y todo son lo contrario. Y el dueño de ese reino es el ser más santo que existe en la eternidad. No hay manera de entrar si no recuperamos nuestra inocencia, en la cual no hay odio, no hay rencor, no hay egoísmo, no hay clasismo, no hay mayores ni menores, no hay peleas ni discusiones, no hay mentiras. No hay preocupaciones, no hay desamores, no hay traiciones, no hay vergüenza, no importa cómo vistes, no importa de qué raza eres, no importa tu procedencia, tampoco de quién eres hijo. Donde un niño juega con otro y no pregunta quién es tu papá, de dónde vienes, a qué juegan allá, nada de eso, solo es, ¿quieres jugar? ¿Quieres de mi comida? Ven a mi casa, ten mi juguete. Te doy esto, lo otro. Para ellos el precio no importa, ellos no ven precios o sacrificios de quien les da las cosas, porque no hay egoísmo en los niños pequeños. Pero hay niños que van aprendiendo a hacerlo, por las actitudes que ven en los mayores. ¿Ven? Bien, el Señor Jesús en muchos aspectos era un niño, lo explico. Él no fue egoísta, nos dio todo lo que era de Él, hasta su propia vida, para que nosotros tuviéramos vida en Él, o por medio de Él. Él no se negó a sanar a nadie, no hizo menos a nadie, no nos negó la enseñanza a nadie, al contrario, aún nos sigue llamando a aprender de Él. Juan capítulo 13, verso 13 al 15 dice, vosotros, o sea, ustedes, me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, siendo
el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, también lávense los pies unos a otros, o sea, ustedes, porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes también lo hagan. Amén. Y del verso 34 al 35 de allí mismo de Juan, dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Amén. Y en Mateo 19, del 13 al 15, que es la primera escritura que mencioné, dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara, y los orara a ellos. Y los discípulos les reprendían porque no querían que arrimaran niños. Pero Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Amén. Por esa inocencia de que les hablé es que el reino de los cielos es de ellos, porque allá no hay maldad, y todos son sin malas intenciones, no hay envidias ni egoísmos. Así es como seremos allá, si nos volvemos como niños. Mateo capítulo 18, verso del 1 al 3, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ven, la envidia, el deseo de ser grandes. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo lograremos eso? ¿O cómo logramos eso? Si no puede alguien viejo volver a ser niño. Y ningún adulto puede quitarse sus años para ser niño. Bueno, pero eso no fue lo que decía el Señor Jesús, sino como un niño. Ser como no es háganse niños, sino como niños. ¿Ven? Sino hagan lo que los niños hacen. ¿Ven? Sean como los niños son. ¿Ven? Eso es parecido a nacer de nuevo. ¿Cómo me vuelvo niño? En el cuerpo no se puede. Es en tu mente, en tu espíritu. Si cambias tu mente, tus pensamientos y acciones serán limpias. Así son las de un niño, en cuanto a maldad, egoísmo, mentira y todo lo corrupto. Tus pensamientos son malos porque tu espíritu, mente, se corrompió. ¿Cómo se corrompió? Con lo aprendido del mundo. Ahí fue perdiendo la inocencia y entonces para poder cambiar la mente necesitamos aprender de los niños pequeños y ser como ellos. Así seremos como niños. Es parecido a nacer de nuevo, pero siendo adultos. Y nuestra mente cambiará. No perderemos el conocimiento adquirido, solo que ya no usaremos ese conocimiento consciente para hacer mal, pues ya no pensaremos en hacer mal. Ningún niño pequeño piensa hacer mal. Y aun si lo hace, no sabe que está haciendo mal, hasta que se lo decimos y explicamos, es que lo sabe. Pero antes de saberlo, era inocente de hacerlo, porque no lo sabía. Y saberlo es entender bien el por qué es mal. Y hacer ese mal conscientemente lo hace culpable, si lo hace de nuevo. Esta es la causa que Santiago dijera en Santiago capítulo 4, versos 16 y 17. Dice, pero ahora se jactan en sus soberbias. Toda jactancia semejante o parecida es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Bueno, creo que he explicado cómo recuperar la inocencia perdida. Otra manera de recuperarla es con castigo. Por ejemplo, la inocencia que perdí al creer y aprender cosas malas y hacerlas, logré recuperarla, porque Dios me encontró y me mostró un niño y me dijo, si no logras ser como ese pequeño inocente en maldad, no entrarás en el reino de los cielos. Que para eso nos da los hijos, para aprender a ser como ellos. Bueno, Señor, ¿qué debo hacer? Él me diría, cree en mí, arrepiéntete de tus pecados y bautízate en mi nombre para perdón de tus pecados. De eso está en Mateo, en Hechos 2:38. ¿Solo eso, Señor? No, eso es para perdonarte tus pecados y poder enseñarte por medio de uno que yo enviaré
que te diga cómo hacer para que logres ser como ese niño y puedas entrar al reino de los cielos. Luego que hayas nacido de nuevo, de la palabra y del espíritu, serás palabra y serás espiritual. Porque el espiritual conoce el mal espiritual, que es peor que el mal carnal, y sabe cómo evitarlo. El carnal no percibe, no entiende, no puede ver esas cosas. Pero tú recibirás la vista espiritual para que tengas ojo para ver y oídos para escuchar la verdad de cada revelación. Tú entenderás lo que casi nadie entiende. Tú serás un hijo de Dios. Y los hijos de Dios fueron enseñados porque oyeron al Padre. Estas cosas nos enseñan a saber lo que Dios quiere que hagamos y no nos quedemos atorados solo en religiones y adoración falsa. Un niño no adora para ver quién lo ve bonito o para ver quién lo felicita. Él o ella, niños, adoran con verdadero amor a Dios. Y es el amor más limpio que puede tener el ser humano. Con todo eso, el Señor Jesús en pocas palabras dijo, si no recuperas tu inocencia y amas con amor divino, como los pequeños inocentes, no puedes entrar a mi reino. Ve, nuestro Señor Jesucristo les bendiga y les ayude a entender y recuperar su inocencia. Un abrazo fraternal a todos de su hermano en Cristo Jesús, José Luis Carrera Torres. Amén. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual, por ser pacientes y atentos a las enseñanzas de Dios. Los estaremos esperando la semana siguiente para embarcarnos en otro viaje espiritual. Aquí, en el corazón de nuestra fe, siempre somos bienvenidos. La paciencia es nuestra guía, nos ayuda a esperar en el Señor. Sus palabras, nuestras enseñanzas. La atención es nuestro seguro de vida y nos lleva hacia la luz de Dios. Su amor, nuestro faro.